A mediados y a finales del siglo XIX, la gente de Europa se empezaba a cansar de los ideales del romanticismo. Hasta ahora, los artistas habían buscado su estética en los valores que encontraban a través del estudio de la historia del arte clásico. Sus representaciones se relacionaban con la realidad desde cierta distancia, de lejitos. Su enfoque iba más al estilo y la subjetividad que en el objeto como tal. Pero esa visión se iba quedando muy corta para entender lo que les estaba pasando en un mundo que estaba cambiando rápida y constantemente por los avances científicos y tecnológicos. Un poco como ahora. Ya no se podía seguir viendo al mundo con los lentes rosados que se habían puesto en el romanticismo. La industrialización y el cientificismo dieron paso a nuevas formas de transformar el ambiente nunca antes vistas. Las ciudades empezaban a crecer a un ritmo acelerado y surgieron nuevas clases sociales. Principalmente la clase obrera se volvió muy numerosa. Era imposible seguir pensando en hermosas imágenes de los grandes hombres y el pasado glorioso de Grecia y Roma cuando había niños explotados muriéndose en las fábricas por el trabajo forzado. Si bien no eran imágenes agradables, no podía voltearse hacia otro lado, pues era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Así que los artistas se propusieron a hacer exactamente eso. No nos referimos a morir en las fábricas por el trabajo forzado, sino a retratar la realidad tal como era. En 1859, Charles Darwin escribió su libro En el origen de las especies, donde exploraba una idea que para muchas personas de la época era impensable, absurda e incluso herética. Al considerar el origen de las especies, se concibe perfectamente que un naturalista, reflexionando sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución geográfica, sucesión geológica y otros hechos semejantes, puede llegar a la conclusión de que las especies no han sido independientemente creadas, sino que han descendido, como las variedades, de otras especies. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el teatro? Bueno, pues puede que ahora esta idea nos parezca de sentido común y hasta un tanto simplona, pero en su momento generó un escándalo y representó un cambio de paradigma completamente radical. Para los naturalistas, el mundo es como es porque así debe de ser. Todo lo que existe es consecuencia de lo que ocurrió antes de ello, y lo que existe ahora determina cómo serán las cosas en el futuro. No hay intervención divina ni libre albedrío. Aquí todo ya está determinado, incluidas las condiciones sociales. No existe movilidad social y, si naciste obrero, te vas a morir obrero. Un poco como ahora. Estas ideas deterministas no surgieron únicamente en la biología, naturalmente, sino que ya habían sido exploradas por la filosofía, la sociología e incluso la economía. La teoría del materialismo histórico, de hecho, es una teoría determinista. Para los artistas del naturalismo, sus obras debían representar ese condicionamiento natural al que los seres humanos estamos sujetos. Por ejemplo, en la literatura, quienes escribían novelas lo hacían desde una perspectiva cuasi científica, donde el narrador era una especie de investigación impersonal que observaba a los personajes en su entorno y buscaba explorar minuciosamente todas las fuerzas naturales que incidían en ellos y sobre las cuales no tenía ningún control. Dentro de este marco, la gente dedicada al teatro, en su búsqueda aristotélica por hacer mímesis de la realidad, decidieron que si la realidad era así, cruda e indiferente, así debía ser retratada en sus obras. Al igual que los teatreros realistas, los naturalistas querían poner a la vista trozos de realidad desprovistos de cualquier artificio. Debió ser entonces muy emocionante pagar para ir a ver cómo un par de sujetos hacían sobremesa durante 1 hora y media. Parte del enfoque naturalista se centra en que pareciera que sí, el estado de la sociedad está condicionado por las circunstancias que le precedieron. Podemos observar esta filosofía del arte en lo que probablemente sea el mayor referente del drama naturalista. Señorita Julia, de August Strindberg, buscaba apegarse lo más posible al naturalismo descrito por Émile Zola, uno de los mayores estudiosos y escritores para el naturalismo. Para Zola y por consiguiente para la obra de Strindberg, el naturalismo debía representar un estudio minucioso de los personajes y su propia psicología, aunque claro, su comportamiento estaba restringido a los límites de su propia herencia y entorno. Las situaciones representadas deberían tener importancia para la vida. Sí, eran cosas cotidianas, pero no por ser cotidianas debían de ser insignificantes, y aun cuando fueran situaciones de gran importancia, la trama debía ser sencilla.
Es decir, nada de subtramas revueltos, multiversos ni escenas postcréditos. Con estas consignas en mente, don Augusto escribió en 1888 Señorita Julia, donde explotaría las ideas de Zola, pero también tendría su propio toque personal. La obra estaba precedida por un prefacio donde él anunciaba que debía ser leída con una perspectiva determinista y naturalista. Las ideas de Darwin también estarían bastante presentes en el texto, por eso era importante mencionarlo. En el mismo prefacio, Strindberg dice que los personajes se encuentran en una batalla de vida o muerte por la supervivencia del más apto, donde la protagonista, la señorita Julia, representa a la casta aristócrata en vías de extinción debido a los cambios en su entorno. Y todo esto durante hora y media en el interior de una cocina. ¡Qué emocionante! Bien, pues exploremos entonces la desgarradora historia de la señorita Julia, una joven aristócrata sueca de finales del siglo XIX que, en una noche de fiesta, cruza los límites impuestos por su clase. La historia transcurre en una mansión de la nobleza, donde Julia, hija del conde y el anfitrión, es marcada por una personalidad inestable y rebelde. Desafía las convenciones sociales al mezclarse con los sirvientes durante la celebración de San Juan, una fiesta de verano tradicional. En el centro de esta tensión social y emocional surge Juan, el sirviente principal de la casa, ambicioso y resentido por su posición. Julia siente una peligrosa atracción hacia él, y ambos se ven envueltos en una relación ambigua y manipuladora, donde el coqueteo y el desprecio se entrelazan en un juego de poder. Esta relación no solo refleja las tensiones de clase entre nobleza y los sirvientes, sino que además rompe los límites sociales de una manera incurable. Cabe recalcar que Juan estaba comprometido con la cocinera de la casa, Cristina. A pesar de esto, Julia y Juan cruzan la última frontera, lo que deja a Julia deshonrada y atrapada en las consecuencias de su transgresión. A partir de aquí, la desesperación se apodera de Julia, se siente humillada y perdida. Y aunque Juan le propone huir juntos, Julia percibe la falta de sinceridad en sus intenciones, pues él ya la ve como un obstáculo para su ascenso social. Esta relación termina desmoronándose, convirtiéndose en una serie de acusaciones y conflictos que exponen las diferencias irreconocibles de sus mundos. En un desenlace trágico, Julia, sin salida aparente y manipulada emocionalmente por Juan, toma una decisión desesperada: suicidarse. Concluyendo así la historia de una constante lucha de clases, en donde las rígidas normas impuestas por la sociedad anulan la libertad. Yo quiero ser hombre como tú y la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tan mono me va a aburrir. Quiero ser como tú, quiero andar como tú, como tú.